¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy en nuestro programa Debate Parlamentario, 4 fuerzas presentes en el Legislativo Foral debatirán acerca de la ley de policías y de la postura de uno de los socios del cuatripartito, como es Podemos, que pide la retirada de esta ley de la tramitación parlamentaria. ¿Hay o no unión en la Policía Foral? Hoy lo ha cuestionado la consejera de Interior, María José Beaumont. Es que no están tan unidos como se manifiestan ante los medios de comunicación por la información que tengo. Hoy no he recibido ningún documento, ¿no? Pero espero recibirlo próximamente. Pues confiando en que se puedan acoger aportaciones, ya no existirá el escollo que Podemos dice. Además, hoy en nuestro tiempo de análisis parlamentario repasaremos los disturbios que acaecían hace un mes en el centro de las calles de Pamplona. Se trata de Kale Borroka, delito de terrorismo o desórdenes públicos. El Tribunal Supremo decidirá si es la Audiencia Provincial de Navarra o la Audiencia Nacional la que juzgue estos hechos. Dos temas que traemos hoy al debate en La Muga. Pero antes de la actividad y actualidad política nos centramos en la educación. ¿Está libre de conductas sexistas o machistas la educación en nuestro país? La profesora y escritora Marian Romero nos acompaña hoy en el programa. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme a estar aquí, muchas gracias. Bueno, y gracias también a quien ha hecho posible este encuentro, a Teresa Ed, por cierto, claro. Efectivamente, responsable en temas de educación en el Parlamento de Navarra. ¿Están libres los libros de texto de connotaciones machistas? ¿Cómo se cuenta la historia en los libros de texto en todo lo que tiene que ver con la mujer? Claro, esa es una de las claves que llevamos ya muchos años denunciando, por decirlo de alguna manera, o reivindicando más bien a las editoriales, que tienen que hacer una revisión de los libros de texto, porque los libros de texto en los últimos años han hecho un poquito de barniz, es decir, bueno, de vez en cuando introducen una mujer, la visibilizan, pero siempre es como un quiste en todos los temas. Pero seguimos teniendo libros de texto que utilizan un lenguaje sexista, seguimos teniendo imágenes absolutamente estereotipadas. De hecho, es difícil encontrar en libros de texto en primaria un padre que cuide. Siempre cuidan las madres, siempre cuidan las mujeres, los padres siempre están con el maletín, siempre son ejecutivos, siempre vienen de trabajar, la mujer siempre está... Es decir, a veces esas imágenes están... No, a veces no, están fuera de lugar con la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, debemos hacer esa revisión ya de una vez, porque lo pide la sociedad también, claro. Claro, esto es coeducar, ¿no? Claro. Coeducación. Sí. Vamos a abundar un poco más en este término, Marian. Sí, mira, hablamos de coeducación porque cuando antiguamente estudiaban los niños por un lado, las niñas por el otro. Cuando se hace la escuela mixta, mucha gente pensó que con eso ya estaba. Juntamos a niños y niñas en el mismo espacio, está conseguida la igualdad, ¿no? Y no es así. Lo que se hizo fue que toda la cultura de la educación que tenían los niños fue asumida inmediatamente por las niñas, pero en ningún momento, ninguna parte de la cultura de las mujeres fue asumida por la escuela. Entonces se hizo una estructura exactamente igual a la que había anteriormente, pero en algunos pupitres había niñas. Entonces, ¿por qué hablamos de coeducación? Primero porque estamos en el siglo XXI. Es decir, no estamos ya en los años 50 ni estamos en la posguerra. Por lo tanto, estamos en una sociedad que tiene la igualdad como una marca de calidad, casi. Claro. Y por lo tanto también tiene que ser la escuela. Efectivamente, ¿no? ¿Y el profesorado está formado en esta materia o al menos en estas pautas de la feminidad, la masculinidad, las nuevas masculinidades? ¿Qué grado de formación existe ahora mismo en el profesorado en nuestro país? Mira, podríamos decir que es muy variado, pero el problema grave es que toda la formación que ha habido hasta ahora de igualdad para el profesorado ha sido voluntaria. Es decir, por un lado, la gente de mi edad no tenemos una formación en igualdad desde lo inicial, no la teníamos. Y todo lo que hemos conseguido aprender ha sido de manera voluntaria, pues fuera de nuestro horario laboral, nadie nos lo ha exigido. Sí. Entonces, cuando al funcionariado no se le exige algo y algo no es obligatorio y algo además no está priorizado por las administraciones y por los jefes,
pues mira, al funcionariado hacemos lo que hacemos. Entonces, hay una parte de profesorado muy formado. Es la parte que hemos querido hacerlo. Y hay otra parte del profesorado que todavía hoy en día no sabría definir con Pero es educación. verdad que la escuela es determinante, ¿no?, a la hora de crear bueno, pues, una forma de ver el mundo en torno al género, ¿no? Es determinante que a edad temprana se abunden estas cuestiones, parece obvio, vamos. Es más, es determinante que se empiece desde 0 años, es decir, desde la escuela infantil. De 0 a 6, de 6 a 12 primaria, de 12... Es interesante y es fundamental en todas las etapas, porque además nuestro alumnado no viene en blanco con respecto a lo que es ser hombre, a lo que es ser mujer, viene ya socializado. Tiene una socialización en la familia, en el barrio. Lleva ya una mochila, ¿no? Claro, una mochila, además a veces, que si esperamos además hasta la secundaria para empezar con estos temas, ya llegamos tarde, porque además las redes sociales, la educación entre iguales también, que hablan, que no hablan, como... Un dato, hay alumnado que conoce antes el insulto tremendo y absurdo que es feminazi, antes que lo que significa feminismo. Y claro, eso es la escuela la que tiene que equilibrarlo. Los pasos están cambiados en ese momento, tenemos, ¿no?, que equilibrarlo desde la escuela. Efectivamente. Videojuegos tan importantes en los jóvenes y en los chavales de ahora. ¿Se puede servir el profesorado, por ejemplo, ¿no?, de los videojuegos para inculcar ideas no machistas y en favor de la igualdad de género? Claro. Sí, bueno, a mí me encantan los videojuegos personalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido encajo muy bien con mi alumnado, pues porque conozco los videojuegos a los que juegan, bueno, a veces compito un poco también con el alumnado. Hay una parte de videojuegos que no son sexistas en absoluto, videojuegos de ingenio, videojuegos, bueno, pues de reflejos, y hay otra parte que es absolutamente no solo sexista, sino machista, violenta, LGTB-fóbica, tremendo. Si yo esos videojuegos no los analizo nunca con mi alumnado siempre jugará sin espíritu crítico. Yo no pretendo que dejen de jugar, yo lo que pretendo es que cuando estén jugando, a la vez estén siendo conscientes del mensaje que les lanza ese videojuego. Exacto. Bueno, a través de diferentes formatos, los juegos, los libros que puedan tener, bueno, como recomendados, como obligatorios, más los que forman parte del ocio, ¿cómo contemplan, por ejemplo, el mito del amor romántico, que también, bueno, puede llevar a una confusión importante a edades tempranas, ¿no? Muchísimo. De hecho, los mitos del amor romántico son la base de la violencia de género. Es decir, y por qué los chicos tienen una visión diferente de lo que es el amor y las primeras relaciones afectivo-sexuales de las chicas, viene precisamente de una socialización, en una idea, yo muchas veces les digo, a veces vivís en un mundo Disney, ¿no? Pero claro, es una lucha constante también contra muchos medios de comunicación. Solo tenemos que ver que Pretty Woman todos los años la repiten varias veces en la televisión. Así es. Entonces, claro, dices, qué curioso, ¿no? Pretty Woman siempre lo pone, pero una película como Las mujeres de verdad tenemos curvas, que es una película alternativa preciosa para el tema de igualdad, no la han visto nunca. Por lo tanto, es continuamente... de forma la coeducación quizá, es ¿no? Equilibrar los mensajes, de manera que tengan todo el catálogo expuesto y sepan que hay otras formas de amar, otras formas de ser hombre, otras formas de ser mujer, claro. En un capítulo del libro, Marian, hablas de la homotransfobia, hija directa del machismo. Sí, claro. Sí, y además, fíjate, esa frase fue una frase de uno de mis alumnos de cuarto de la ESO, es decir, a veces pensamos que la adolescencia no tiene ideas, no es crítica y demás. Después de estar una temporada hablando de muchos temas, de homofobia, de transfobia, de igualdad, de feminismo, uno de los alumnos dijo, es que en realidad la homofobia viene del machismo. Y es verdad, una idea determinada de ser hombre, una idea determinada de la masculinidad, que es esa idea preponderante, por desgracia, pero muy tradicional, muy arcaica, muy rancia, diría yo, y muy violenta, uno de los rasgos es que tienen que ser heterosexuales. Y no solo eso, sino demostrarlo continuamente y que no haya ni la menor duda. Luego, todo lo que parezca cercano a la homosexualidad o a la transexualidad va a ser atacado furiosamente por parte de esa masculinidad. Y eso es lo que tiene que aprender nuestro alumnado, que hay otras formas de tener una masculinidad igualitaria, en la que la diversidad sexual, la diversidad de todo tipo, entre en perfecta convivencia en la sociedad. ¿Homofobias cotidianas? Sí, continuas.
Además, homofobias tan sumamente instaladas dentro, tan sumamente asimiladas, que ni siquiera a veces son conscientes de que es homofobia. Es decir, los insultos por la orientación sexual son continuos, el que algo es de chicas y por lo tanto como lo haga un chico, inmediatamente ese chico va a estar etiquetado de homosexual, siempre en negativo, con lo cual las personas homosexuales crecen aprendiendo que ser homosexual es algo que merece insultos. Y eso es muy grave. La transexualidad, ¿no? Estamos hablando de diferentes opciones en la vida o distintas situaciones, ¿no? Desde luego la transexualidad infantil ha sido motivo de muchos programas, de muchas páginas en los últimos meses, ¿no? Se ha visualizado, visibilizado más. Pero habría que, bueno, quizá enfocar mejor también esta situación en el marco educativo, en las aulas. Sobre todo, habría que formar al profesorado. Es decir, el profesorado no dejamos de ser pues, como los boticarios, parte de la sociedad. No somos extraterrestres que nos formamos por la noche durmiendo. Entonces, habría que formar al profesorado, porque está muy bien hablar de diversidad y de orientaciones y de identidades, pero si no tengo ni siquiera idea de qué diferencia hay entre identidad y orientación, cuando tenga alumnado transexual, que lo hay. Yo diría que en casi todos los colegios. Otra cosa es que se detecte, que lo sepamos y que además sepamos tratar no el problema, porque no es ningún problema, sino sepamos tratar en igualdad alumnado no transexual del alumnado transexual, que sus pupitres sean igual de bien tratados y nos dé igual. Y si yo tengo un alumno que empezó llamándose Pedro en la lista y me dice que se llama Ana, por respeto hacia esa persona, yo la llamaré Ana, porque a partir de ahí es Ana. Marian, ¿qué dicen las leyes al profesorado en todo lo que concierne a la identidad o a las identidades? Y las leyes a veces van por detrás, quiero decir, hombre, por un lado, cuidado, en España tenemos las leyes más progresistas con respecto a las identidades y a las orientaciones. Es decir, la ley lo que nos dice es un absoluto respeto a la persona y a las decisiones de esa persona con respecto a su propia identidad, a su propia orientación. Ahora, después, las leyes educativas tienen ahí un vacío, un blanco absoluto con respecto a este tema. Siempre hablan de respeto, respeto, pero como algo abstracto, ¿no? Y entonces no acaba de bajar al aula. Cuidado, no en todos los sitios, porque por ejemplo Navarra tiene un protocolo contra la transfobia en los centros educativos que es envidiable. Yo desde luego ojalá lo quisiera para Asturias, que es donde yo trabajo, ¿no? Bueno, hablamos del amor romántico, de ideas preconcebidas, acuñadas en nuestra sociedad. Y yo sé que en tu libro también, Mariana, hablas del noviazgo, de las primeras connotaciones machistas en ese marco de los primeros novios, ¿no? De los primeros amores. Sí, es que ten en cuenta que todo en la vida lo aprendemos y a amar también se aprende. Y se va aprendiendo desde la primera experiencia que tienes en tus relaciones afectivas y sexuales. Trabajando con adolescencia asistimos continuamente a las primeras relaciones afectivo-sexuales. Y también la escuela tiene un papel fundamental en ese sentido de orientación y de equilibrar esas ideas equivocadas. Porque todavía hoy en día se ve, y de esas primeras relaciones afectivo-sexuales surgen los primeros casos de violencia contra las mujeres. ¿Crees realmente que falta una asignatura que aborde toda esta serie de cuestiones? No sé si una asignatura completa o bueno, pues una formación más profunda en este sentido, quizá en otra asignatura. Mira, por ejemplo, Andalucía tiene una asignatura y Galicia tiene una asignatura, pero es una asignatura optativa. Volvemos otra vez al voluntariado, ¿no? Al voluntarismo. Es voluntario. ¿Cómo puede ser voluntario luchar contra la desigualdad, contra la discriminación y contra la violencia? Eso no puede ser voluntario. Yo abogo por varias cosas. La primera, que las autoridades educativas de verdad se lo crean y lo prioricen. Y ahí tengo que decirte que yo soy muy crítica con todas las autoridades educativas que ha habido en el Estado español en todas las comunidades autónomas, excepto, y tengo que decirlo porque si fuera lo contrario también lo diría, excepto con el actual gobierno de Navarra, que es el único que se ha comprometido a que el plan de igualdad que se está haciendo actualmente sea obligatorio dentro de 2 cursos. Eso para mí es como un milagro, es decir, que por fin los políticos, porque viene de arriba,
Entonces, cuando venga de arriba, perfectamente encajará en los centros educativos. Mientras tanto, hablamos de cosas puntuales y de actos puntuales. Claro. Habrá que ver, ¿no, María? ¿Qué consecuencias también tiene el hecho de que sea obligatorio este planteamiento? ¿Se conocen ya también de alguna manera las consecuencias? Claro, se requiere tiempo, pero de las comunidades que han apostado más por esta cuestión en el ámbito educativo. Sí, como dice Sevilla. Claro, falta hacer una evaluación real de impacto. Lo que sí se conoce es por un trabajo de investigación que ha hecho una investigadora de la Universidad de Alcalá de Henares, una investigadora potentísima, María José Díaz Aguado, hizo una investigación con miles de adolescentes de todo el Estado español respecto a la violencia de género. Hizo una en el 2010, hizo otra en el 2013, para ver si había habido cierto tipo de evolución. Y llega a dos conclusiones que a mí, vamos, bueno, y a todas las personas que trabajamos por la igualdad en las aulas, nos ha dado la fuerza de decir era esto, lo estamos haciendo bien. Y es, las alumnas que han recibido educación para la igualdad tienen menos posibilidades de ser víctima de violencia de género. Y los alumnos que han recibido educación para la igualdad tienen menos posibilidades de tener una masculinidad violenta. Nos quedamos, desde luego, con esa conclusión, ¿no? Sí. Pero ¿verdaderamente conseguiremos unas escuelas libres de violencias machistas? ¿O esto, desde luego, es ahora mismo una quimera y algo ideal, Marian? Tiene una parte de ideal todavía, pero yo creo que si de verdad conseguimos como sociedad hacer presión a favor de la igualdad, lo vamos a conseguir. Yo soy muy optimista en eso, solo llevo 27 años de profesora, me queda tiempo para verlo y estoy segura de que tenemos que llegar a conseguirlo, si no sería un verdadero fracaso social. Y desde luego desde la educación y no desde el reproche, ¿no? Ante esas primeras conductas machistas no, por en supuesto, los los reproches no sirven absolutamente para nada ni para nadie. Nadie aprendió a base de reproches. Todo el mundo hemos aprendido a base de cariño, acompañamiento, protección y por lo tanto la igualdad y la coeducación se reviste de cariño, protección y acompañamiento. Pues con cariño, protección y acompañamiento nos quedamos sin buenas claves, desde luego, que alberga este libro, Escuelas Libres de Violencias Machistas. La profesora, gran experta en coeducación, Marian Romero, está hoy en Pamplona para contárnoslo aquí en La Muga. Gracias, de verdad, Marian. Nos quedamos con esas palabras y muchas más que hoy nos dejas en el programa. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, comenzamos hablando de educación, que es uno de los temas que nos interesa de verdad en el programa, y seguimos hablándoles de política, y en este caso abrimos ya La Muga al debate parlamentario. Podemos, que dice no a la ley de policías que plantea el gobierno cuatripartito del que forma parte. Hoy hemos escuchado también a la consejera de Interior, María José Beaumont, que dice que no hay unión sindical en la policía, que en principio rechaza esta ley. Luego escuchamos y vemos.